ustedes tengan todos un excelente martes. Hoy martes 5 de septiembre de 2017. Como siempre, ya preparados para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Martes de un punto candente en la economía. Fidel y David, ¿cómo están ustedes? Bien, Darcy, gracias. ¿Qué tal, Darcy? Bueno, amigos, hoy efectivamente, como acostumbramos los lunes, tener una sección de análisis para tomar algún tema candente del momento y traerlo para ustedes acá a desmenuzarlo por detalles. Hoy queremos pues hablar sobre una situación muy curiosa que está presentándose con Venezuela en el contexto internacional, y es que Venezuela decidió donar a otros países para atender necesidades y carencias allá. Entonces tenemos una situación: Venezuela dona a otros países versus la necesidad de atender lo nuestro aquí. ¿Qué cosas? Específicamente, vamos a hablar de esa donación que fue anunciada el pasado 30 de agosto por el vicepresidente, por el canciller Jorge Arriaza, de $5 millones a los damnificados y a la gente que fue afectada por el huracán Harvey en los Estados Unidos, en Corpus Christi, específicamente en el estado de Texas. $5 millones. David y Fidel, ¿saben que esta ayuda que ofrece el gobierno venezolano a los Estados Unidos suena muy, te digo, como en mucha referencia, y nos hace recordar un adagio africano que dice: desconfía de aquel que, no teniendo camisa, ofrece regalarte una? Les dejo eso. Bueno, es que esas son las cositas. Y esto, bueno, como mínimo es polémico, este ofrecimiento de, digamos, de ayuda y de donaciones a otros países en situaciones de emergencia, cuando nuestro propio país vive importantes emergencias. Por ejemplo, hace cosa de 1 o 2 semanas se presentó una situación muy delicada de muchos daños, de fallecidos, heridos y damnificados en Choroní, en las costas del estado Aragua, y la situación de emergencia de esa zona no fue atendida. Eso ha sido reportado por todos los medios. No fue atendida por el gobierno nacional, pero estamos atendiendo la emergencia en el estado de Texas, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto también en medio de una trifulca de orden diplomático y político internacional, que ocurre precisamente por el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido sancionar a Venezuela. Y entonces estamos en una situación de dimes y diretes, de trae y lleva, de corre que te pego, y mira la situación. Entonces sorprende Venezuela al mundo entero, en medio de este problema, salir con un ofrecimiento de esta naturaleza. Humanitario, por supuesto, que eso no es criticable, pero sí preocupa ver este tipo de ayudas en momentos en que Venezuela tiene sus problemas propios. Exactamente, sobre todo, Fidel, en el contexto económico y político y social en la actualidad. David, sí. ¿Qué lectura se le puede dar a esta ayuda ofrecida por parte del gobierno venezolano a los Estados Unidos para $5 millones para los afectados del huracán Harvey en los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cómo van a ir? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de esos $5 millones que va a dar el gobierno venezolano? El gobierno venezolano ha hecho una generosa ayuda a la gente que sufrió los daños de Harvey. Uh-huh. No solo son $5 millones, son $5 millones en efectivo, también da combustible gratis a las fuerzas de emergencia que operan en el área a través de SIGU, y promete también construcción de viviendas. O sea, está haciendo, el gobierno está atendiendo una emergencia que no atiende a las emergencias nacionales. Y ahí está la contradicción, y sobre todo me llama muchísimo la atención, David, porque cuando el gobierno públicamente se ha mostrado así que no es nada afecto con ese país, con el imperio, ¿no? ¿Y qué lo dirán las personas, muchas personas que yo conozco, que no tienen la mínima afectación, el mínimo agrado sienten por este país del norte como es Estados Unidos, y cuando ve
el efecto y ve la reacción sobre toda esa gran generosidad por parte del gobierno venezolano para donar, y no solamente, como tú lo dijiste, David, 5 millones de dólares a los afectados del huracán Harvey, ¿no? Entonces, ¿qué lectura les darán cuando aquí tanta necesidad, y necesidad que cada vez se incrementa más en materia de alimentos, porque eso no es nada viejo? Nada viejo, nuevo, nada nuevo, la escasez de alimentos, la escasez de medicina, el deterioro tan grande en los servicios públicos, salud. ¿Qué lectura, señores? Bueno, vamos a explicarle a nuestra gente, a nuestra audiencia, esta gran contradicción. ¿Cuál es la moraleja? Es que ahí es donde está el detalle, y no solamente es este donativo de 5 millones, Darcy, porque hay que verlo también en otro contexto. El gobierno también anunció un aporte de 9 millones de dólares para financiar la campaña de béisbol profesional venezolano de este año, ¿no? Entonces, es un juego allí en contexto en el que uno se pregunta cuáles son los criterios técnicos, profesionales, políticos, económicos, por medio del cual el gobierno nacional establece sus prioridades para atender situaciones. Porque entonces uno no se explica efectivamente cómo puede el gobierno estar aportando 9 millones de dólares, por ejemplo, para financiar el béisbol, cuando no hay medicamentos, cuando no hay insumos en los hospitales, cuando no hay alimentos para la población. ¿Cómo aportar 5 millones de dólares de ayuda humanitaria a los Estados Unidos, el país más rico del mundo, ¿okay?, cuando en Venezuela no se atienden ciertos problemas críticos, claves del país? Entonces, esta contradicción es muy profunda y tiene muchos significados, evidentemente, y puede tener muchas lecturas. De allí, pues, la inquietud que se genera. Y no es una sola cosa, de un espíritu de criticar lo que estamos haciendo aquí. Analizándolo críticamente y objetivamente. Algo que nos preocupa. Exactamente, porque así, aquí, con toda la objetividad posible, David, el canciller Jorge Arreaza dijo que ya se había hablado, y el encargado para llevar a cabo esta donación era a través del encargado de negocios internacionales de Venezuela, de negocios específicamente con los Estados Unidos, y que iban canalizando un porcentaje de las ventas de Citgo para hacer esta donación. Así que con este interrogante y sobre esto vamos a abrir el próximo segmento. Antes que nada, tenemos que cumplir compromisos comerciales. No se aparten, por favor, que ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Hoy martes estamos en un punto candente de la economía, analizando el tema donaciones de Venezuela a otros países versus atender nuestras propias necesidades nacionales. Cerrando el segmento anterior, estábamos comentando que el anuncio de este donativo, que es, digamos, el centro de atención de nuestro análisis hoy, este donativo de 5 millones de dólares para atender, digamos, la emergencia generada por el huracán Harvey en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas. Hecho este anuncio por el gobierno venezolano a través de su canciller, Jorge Arreaza, digamos, anuncio, pues, obviamente provoca una serie de reacciones, como efectivamente hemos estado viendo. Y el manifiesto de Arreaza dice que se hará un programa integral de apoyo a las víctimas estadounidenses, ordenado por el presidente Nicolás Maduro, que prevé, además de destinar un porcentaje de las ventas de Citgo para la construcción y sustitución de viviendas de las personas afectadas. David, ¿cómo sería este proceso de acuerdo a lo que ha sido anunciado? ¿Cómo se haría en efecto ese donativo? La donación es muy generosa. Primero son 5 millones de dólares en efectivo. Esa es la primera parte. Después viene suministro de combustible gratis a las fuerzas de emergencia en el área, a través de Citgo. Y después viene un programa de construcción de viviendas. O sea, es una donación muy generosa. Financiada por Venezuela. Financiada por Venezuela.
Ahora bien, el gobierno venezolano hace donaciones generosas a las víctimas de Harvey, no permite que le hagan donaciones al país. Ahí está la contradicción. Nosotros Esa tenemos es otra un 85%, contradicción. la Federación Farmacéutica establece un 85% de escasez de medicinas. Ha habido ofertas para donación de medicina del exterior que el gobierno ha rechazado. Así es. Específicamente, David, la que ofreció el primer mandatario brasilero, como es el presidente Temer, en febrero pasado, y fue rechazada por el presidente Maduro, por el gobierno venezolano. ¿Es así? Sí, y otros donativos que provienen también Ajá, de la entonces, Unión Europea, del gobierno italiano, este caso, español, en fin. En este caso, las acciones del gobierno venezolano en el exterior no las permite que hagan otros gobiernos en Venezuela. Contradictorio. Contradictorio. Muy contradictorio. Esos recursos que está dando Venezuela a las víctimas de Harvey son necesarias para atender las emergencias nacionales. Tenemos una escasez de alimentos, tenemos escasez de medicinas, tenemos la tragedia de Choroní, no se hizo nada por atender a las víctimas de esto. Sí, y todo esto, sin lugar a dudas, está en un contexto en el que no se acepta y no se reconoce ninguna de estas situaciones y de estos problemas en Venezuela para no tener que admitir la presencia de una emergencia humanitaria en el país. Esto está detrás. De hecho, hay informaciones que ameritan ponerle el ojo y atenderlo con cuidado. Por ejemplo, la Fundación Cáritas de Venezuela está anunciando en estos días, en estas últimas horas, el resultado de un estudio muy serio realizado por ellos, en el que han encontrado una novedad muy preocupante y dolorosa. Muy dolorosa. El 60% de los niños venezolanos con edades comprendidas entre 0 y 5 años están presentando un nivel crítico grave de desnutrición. Y aparte por ejemplo. Entonces tenemos un problema allí urgente que tiene que ser atendido. Eso debería estar primero. Por supuesto, aparte de Cáritas están también todas las denuncias y toda la información suministrada por ENCOVI, que es la encuestadora de condiciones de vida de Venezuela, por Fundación Bengoa, que se encarga de hacer todos los análisis nutricionales del venezolano, y han arrojado estudios hechos muy bien llevados a cabo, muy bien documentados, que más del 80% de la población venezolana está comiendo mal, que ya hay un nivel de desnutrición considerable, no solamente dentro de los infantes, de los adolescentes, sino de también las personas adultas y de tercera edad. Y como lo dijo David, es verdad, la Asociación Farmacéutica de Venezuela la semana pasada informó que hay entre 80 y 85% de escasez de medicinas aquí en el país. Aparte también que solamente la mayoría de los centros de asistencia médica disponen solo del 10% de suministro para atender todos los casos, ¿no? Total, y nada más estamos hablando de salud y de alimentación, y vale también destacar las condiciones y la situación actual que presenta la estructura sanitaria del país. Entonces, el país se está cayendo a pedazos, no estamos exagerando, lo vivimos, lo sentimos día a día. Lo sabemos. Y con informaciones a través de que cada vez el gobierno del país tiene menos dinero, el descenso, la merma tan considerable de las reservas internacionales, de las reservas líquidas, de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, más todos los compromisos de deuda que hay que pagar, y se da el tupé de hacer este tipo de donaciones. ¿Qué habrá detrás de la donación? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Tiene que haber algo, hay un propósito. Claro. Y a muchos nos parece que el propósito es fundamentalmente hacer lobby en los Estados Unidos, o sea, practicar, digamos, eso que en Estados Unidos es muy común, lo que llaman el lobby, que es buscar la manera de influenciar la toma de decisiones políticas de los actores políticos en los Estados Unidos. Pareciera que esa tiene que ser la orientación entonces. Lobby para aflojar la presión que hay en los Estados Unidos contra el gobierno venezolano, de manera que o bien se suspendan o se suavicen las sanciones ya anunciadas, o no vengan sanciones nuevas contra el país. Eso podría estar detrás. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte comercial y regresamos con la tercera parte y conclusión del análisis que estamos haciendo hoy sobre las donaciones que está haciendo Venezuela al exterior. Ya venimos.
Seguimos con más de un punto candente en la economía, hablando en este mediodía sobre las ayudas económicas, las donaciones de Venezuela a otros países en contra o versus la atención urgente a las necesidades nacionales en el orden económico y social. Quedamos en el segmento anterior, Fidel y David, que bueno, fueron muchas las reacciones después de que se dio a conocer esta donación por parte de Venezuela a Estados Unidos de $5 millones, no solamente por los políticos de oposición, sino por todos los venezolanos en general, sintientes y padecientes de toda esta grave crisis por la que atraviesa el país, sobre todo en lo que se refiere a lo básico, fundamental de subsistencia, los alimentos y las medicinas. Y también se dijo que, bueno, en ese orden de donaciones y en ese orden de desviar y de atender necesidades que no son prioritarias, el gobierno también anunció de su partida presupuestaria $10 millones para inaugurar la nueva temporada de béisbol nacional 2017-2018. Recuerdo nuevamente que todas estas donaciones y todas estas ayudas por parte del gobierno venezolano a otros países nos recuerdan, repito, ese adagio africano: desconfía de aquel que no teniendo una camisa ofrece regalarte una. ¿Qué dices tú, David, Fidel? Yo no quiero esa camisa. ¿Tú? La conducta del gobierno venezolano muy generoso, ayudas muy generosas contra y a gente del exterior, y ninguna solidaridad con ninguna situación de emergencia local. Es lo que se dice criollamente aquí: luz para la calle y oscuridad, tinieblas para la casa. Pero es que uno tiene que preguntarse en el fondo ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Porque nada es ingenuo y nada es gratis. Nada es ingenuo. Nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de donarle dinero a la Liga de Béisbol Profesional para garantizar que efectivamente se pueda desarrollar el certamen, de béisbol de la campaña 2017-2018. Bueno, eso es, sin lugar a dudas, un esfuerzo por distraer un poco a la población, por crear pues alguna situación allí que permita distendir tensiones, ¿no? Que la gente tenga donde poner atención a otras cosas diferentes al drama cotidiano de cada quien día tras día. Pero eso no significa que el drama desaparezca. No. Entonces estaríamos en presencia de un esfuerzo de hacer circo sin pan, porque ya no hay pan y circo, ¿no? Por un lado. Ahora, lo que sí inquieta y generó muchísima molestia, y no solo como tú lo dijiste, Darcy, al liderazgo, llamémoslo así, político de oposición del país, sino que causó mucha molestia en la población, fue el donativo en este momento a una tragedia que ciertamente está ocurriendo, pero que está ocurriendo en el país más rico del continente, que tiene del mundo, que tiene toda la capacidad de atender esa emergencia con sus propios recursos. Fidel, y aparte de eso, David, a una donación a un país del cual parece, y se ha demostrado muchísimas veces en este gobierno, su poco afecto, su poca simpatía a ese país llamado del imperio mismo. David, ¿qué me dices tú de eso? Yo estoy de acuerdo que es un intento de lobby. Es un intento de influir las decisiones o las sanciones que hay contra Venezuela. Parece que esa también puede ser un intento de ganar opinión pública en los Estados Unidos. Lo cual es favorable, ciertamente. Totalmente, no lo habíamos pensado. Muy excelente, es así. Ahora bien, la ayuda es desproporcionada. Venezuela tiene una crisis humanitaria que tiene que atenderse, o por lo menos dejar que las donaciones vengan a este país. Pero el gobierno lo niega que existe esa. ¿Y por qué las niega? Pues esa es la pregunta, porque aquí yo escuché a Delcy Rodríguez decir días pasados que en Venezuela no se está pasando hambre, que aquí todo el mundo come muy bien. O sea, es una negativa. Y que hay unos buques que están anclados en costas con alimentos, con medicinas, pero que no han sido posible descargarlos justamente por el problema de las sanciones económicas de los Estados Unidos a nuestro país. Por favor. Bien. Esas son las cosas. Amigos, hemos concluido nuestro análisis, nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el jueves y viernes en nuestro horario acostumbrado.
Y ya saben, amigos, que la economía adquiere cada vez más relevancia como principio y como conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan un feliz martes, buen provecho.